realmente otro día más y entender de qué se trata la vida, justamente eso es verdad, el camino. Eh, bueno, nuevamente hoy vamos a descubrir en la palabra del Señor muchas cosas también, ¿no? Amén, amén. Estaba, cuando preparaba la palabra para esta noche, veía por qué cada uno de nosotros necesitamos de un refugio, ¿no es cierto? Todos los seres necesitamos de un refugio y todos queremos que ese refugio sea lo más seguro posible. Y también Dios nos provee de un refugio, así que en eso se va a estar basando el mensaje en esta noche. Qué importante, justamente, lo que vamos a poder atesorar, escuchar, atesorar en el día de hoy, lo que plantea el pastor Osvaldo Balcón, justamente nada más ni nada menos que de que nos van a guardar como ser humano, ¿verdad? Eh, y qué importante lo del refugio, ¿verdad? Justamente ante todo necesitamos un refugio. Recién hablábamos justamente en la presentación de todo lo que vamos a conocer hoy. Y el pastor justamente nos trae a consideración lo que el Señor habla, que vamos a conocer del refugio. Así que bueno, realmente que tengan el anotador, si quieren, allí un borrador, la Biblia en mano, como siempre, ¿verdad? Para poder compartir otro tesoro más hoy, ¿no? Amén, así es, Cristian. Y vos fijate que ahora que, como vos decías en el prólogo, ¿no es cierto?, inicia el invierno y todos necesitamos refugiarnos del frío. Y en esta parte donde nos toca, donde las temperaturas se vuelven bastante gélidas, ¿no es cierto? Hay lugares que son mucho más fríos, también necesitan de un refugio. Y vos fíjate que hasta toda la creación se necesita de un refugio donde guarnecerse, ¿no es cierto? Esto lo vemos en todos los animales, lo vemos en la misma flora, cómo necesitan también ellos librarse de los fríos, ¿no es cierto? Así que es importante que podamos reconocer el ofrecimiento que Dios nos hace a través de su palabra. Dios bendiga a la hermana Jime allí desde Villa Mercedes, ella nos está saludando y nos bendice. Buenas noches, pastor, Dios los bendiga. Amén. Qué bien, bueno, saludamos nosotros de aquí también a toda la audiencia que se suma, a toda la gente allí, como dice usted, a través de la red social Facebook. Eh, bueno, y justamente en este tiempo así invernal, como decía el pastor, el refugio tan importante, ¿no? Que bueno, tenemos como ser humano, pero ese refugio, ¿no, pastor? Que bueno, ya es justamente como... Eh, una simple comparación, si se quiere, de un simple dibujo de lo que es el refugio espiritual, ¿no? Que ya lo vamos a poder apreciar. Amén. Amén, amén. Por ahí viene lo del mensaje, ¿no es cierto? Jime Cristian también bendice, dice, bendiciones para el señor Cristian y su familia. Así que Ah, hago bueno. llegarte las bendiciones de Jime Romero. Y bien, Cristian, como decíamos, nos toca preparar un buen refugio espiritual, ¿no es cierto? Fíjate la trágica noticia que se difundió cuando los chicos, estos jóvenes que querían refugiarse del frío y en Córdoba se encendió todo ese barrio, todo ese sector que se llamaba Las Tablitas, ¿no es cierto?, donde murió un chico por el fuego de 16 años. Claro. Sí, 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 realmente, realmente es así, pastor.
Y bueno, y cómo nos hace valorar todo este tipo de cosas, ¿no? De entender cada una de las bendiciones que quiere el Señor para nosotros, ¿no? Porque ahí está dando realmente, nos está ofreciendo una gran bendición. Y bueno, eh, espero que la podamos valorar, no dimensionar como se debe. Amén. Por eso es necesario buscar el refugio adecuado, ¿no es cierto? Un refugio que sea imperecedero, un refugio que sea inalterable, y solamente lo encontramos en Dios. La hermana Esther Chacón también nos saluda y nos bendice y nos dice, sean bendecidos, y recibimos esas bendiciones. También mi hermana Ada. Fíjate, Cristian, que tanto Jimé Romero como Esther Chacón, como mi hermana Ada, desde Villa Mercedes, nos están viendo y bendiciendo en esta noche. Así que qué lindo que el Señor tome personas de otros lugares para bendecir nuestras vidas, ¿no es cierto? Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Qué bueno, ¿no? Que podamos tener refugio en el nombre del Señor. Así de esta manera, refugio espiritual en distintos lugares, como está mencionando toda la gente de Villa Mercedes, como la Villa Mercedes puede tener y tiene el refugio también espiritual que manda el Señor aquí en Moldes, o sea, realmente es una cadena importante, ¿no? De bendiciones, y en este caso, si uno dimensiona, ¿no? De lo que el Señor quiso que uno empiece a hablar, ¿no? En este caso de un refugio, y bueno, poderlo dimensionar, nuevamente repito, esta bendición, ¿no? Que podemos dormir tranquilos, podemos andar tranquilos, podemos vivir tranquilos, si el Señor nos sigue prometiendo ese refugio, ¿no? Amén, amén. Así es, Cristian. Y lo lindo es poder aprovechar esa oportunidad, ¿no es cierto? Y no hacer oídos sordos. La hermana Ada desde Villa Mercedes nos dice, apoya el programa de Cristian, bendiciones para la FM. Esther Chacón nos pide oración por Fabricio y Facundo, que Dios apresure los tiempos, y también que mañana va a viajar, que Dios me acompañe, dice, y efectivamente la palabra nos garantiza que Jehová guarda nuestra salida y nuestra entrada, así que allí es donde está nuestra confianza. Y ahí está la diferencia, ¿no, pastor? Con diferentes sucesos trágicos que se pasa a diario en todo el mundo, y nosotros hablando cercanamente aquí de nuestra ciudad, a salir con cobertura, con refugio. Este hombre pide bendición por un viaje. Está pidiendo el refugio del Señor y de toda una hermandad para por el viaje que tiene que hacer, ¿no? Y lamentablemente otros casos donde eh, por no conocer, por ignorancia, también se sale y por allí, como ha pasado hasta últimamente, ¿no? No se vuelve más o se vuelve sin vida. Entonces, ahí estamos atentos al refugio que el Señor nos quiere dar, ¿no? Amén, amén. Así es, Cristian, y bueno, y seguramente estarás refiriéndote a quien nos era bastante conocido y afecto, ¿no es cierto?, como era el caso de Víctor. Claro. Así que vos fijate la importancia que es encomendarse al Señor, como dice Santiago, ¿no es cierto?, en su palabra, cuando hay que viajar, bueno, poner primero al Señor y allí encomendarse en la dirección del Señor
para poder tener un viaje confiado en la esperanza que tenemos en nuestro Dios, ¿no es cierto? Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso, que hasta para viajar el Señor nos cuida, ¿no es cierto? Y nos guía. Vos fíjate que tenemos en la palabra del Señor, cuando no había GPS todavía, sin embargo la estrella guió a los magos hasta allí, hasta la casa donde iban a encontrar al niño para poder adorarle, ¿no es cierto? Y eso nos indica a nosotros que el Señor se preocupa de guiarnos durante todo el viaje. Eso es lo maravilloso. Qué bueno, ¿no? Porque refugio es cobertura, refugio es luz, refugio es faro, es guía, es camino, refugio es tantas cosas, ¿no? Que abarca, ¿no? La palabra. Amén, amén. Y también la calidez, ¿no es cierto?, de la comunión. No es lo mismo estar solo en un refugio que estar con toda la familia, ¿no es cierto? El gozo es mayor, el gozo es de todo, eso es lo lindo, ¿no es cierto? Así que por eso le damos muchas gracias al Señor por la misericordia que Él tiene. Amén, amén. Qué bueno, realmente, indudablemente, desmenuzar en un rato se viene la frutillita del postre que es la palabra de Dios. Pero todos estos prólogos, todas estas aperturas, ¿no? Estas introducciones que el Señor también nos da la posibilidad de hacer, nos da el tiempo, las herramientas, la sabiduría, eh, todo nos da el Señor también para poder arrancar así de esta manera cada uno de los martes. Y qué interesante también porque la familia está dispuesta a escuchar desde la introducción, desde la primera alabanza, desde la introducción y por supuesto hasta desmenuzar después la palabra propiamente dicha. Realmente otro martes de gran bendición, pastor, ¿verdad? De poder estar en estos momentos así, compartiendo esta programación. Muy bien, pastor, estamos bendecidos y aún más seguramente con lo que se viene. Bien, entonces vamos a ir a la oración, vamos a ir dando la cita de donde vamos a tomar el mensaje, el libro del profeta Isaías. Vamos a estar tomando de allí el versículo 1, 2 y 3 para poder explayarnos ahí en el mensaje de esta noche. Dios bendiga a la hermana Josefina Márquez. Ella nos está viendo y nos bendice desde Puerto Montt, donde tienen un programa donde me gozo mucho. Hoy en la tarde no pude verlo, tenía cargando el celular y lo apago para que se cargue rápido. Cuando lo abrí me encontré que habían estado la hermana Josefina y el hermano Juanito, así que les pido disculpas, no pude verle, pero bueno, los demás días donde ellos están me disfruto y me gozo oyéndolos en el nombre del Señor. Puerto Montt realmente se ha hecho famosa esa ciudad, ¿no? Por la música. Amén, amén. Y más ahora que se ha convertido Gustavo Lima, ¿no es cierto? Gustavo Lima, sí, claro. Claro, Ex de los Iracundos. exactamente. Dios bendiga también la hermana Blanquita Padilla. Ella nos dice, Dios lo bendiga, pastor y oyentes, y a la familia Papalía. Qué lindo, Cristian. Yo me gozo de que vos nos brindes esta oportunidad de predicar y que por vos llegue la palabra, porque hasta en la parte de los campos, donde llega la FM, escuchan y después me llegan las noticias, así que cómo no estar agradecido con el Señor que te puso esa buena voluntad, esa disposición para predicar y hacer llegar palabras de alientos, ¿no es cierto?,
a la gente que está necesitando en estos tiempos difíciles espirituales, pero qué lindo es que les puede llegar por tu medio lo que nosotros hacemos. Qué bueno, pastor, una gran bendición que nos da el Señor de poder aportar, trabajar un granito de mostaza, como dice su palabra, pequeño, pero que podamos estar. Así que nosotros lo celebramos con gran gusto realmente que el Señor nos deje hacerlo. Amén, amén. Vamos entonces a estar orando como nos enseñara nuestro Señor Jesucristo, al Padre. Le decimos: bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, santificando tu nombre, Padre mío. Lo hacemos en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rogamos, bendito Rey, que en esta noche tu palabra, Padre Celestial, pueda ser bendecida, Señor amado. Mira la necesidad que hay en las distintas personas, Señor, puedan estar recibiendo, Señor, a través de la palabra, el sustento, Señor amado, aquello que esperan con ansia, Señor, que nos dice que es como agua en los sequedales, Señor amado. Por eso yo te ruego, mi Dios, que en tu amor infinito, en tu santa y divina misericordia, puedas estar obrando en esas vidas, Padre Celestial. Aquellos que están en desaliento, Padre Celestial, puedan cobrar ánimo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que están en angustia, Señor amado, puedas tú transformar esa angustia en gozo, Padre Celestial. Señor, yo te ruego por aquellos que están esperando una respuesta por un trabajo, que sea de bendición ese trabajo, Padre Celestial. Quien lo provea sea bendecido, Señor amado, y quien lo realice sea bendecido, Padre amado. También pedimos, mi Rey, por aquellos que están en el lecho de la enfermedad, Padre mío, tu misericordia sea con cada uno de ellos, fortaleciéndoles, Señor amado, llenándoles de tu gracia infinita, Padre Celestial. Pedimos por aquellos que están en prisión, Señor amado, prisión muchas veces de distintos vicios, Padre mío, de distintas adicciones, Señor, luchando por poder salir, Señor amado, sin tener éxito. Pueda tu misericordia, Señor, ser con ellos y abrir esas puertas que el enemigo ha cerrado, Señor, para que tengan en Cristo Jesús la libertad que anhelan. También pedimos, Padre Celestial, en esta hora, por las autoridades, Señor, como tú nos mandas. Rogamos por el Departamento Ejecutivo Municipal, Señor, de nuestra localidad. Sean bendecidos, Señor amado, cada uno de ellos. También por cada uno de los miembros del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, Padre Celestial, tu bendición llegue a sus vidas, mi Señor. Y pedimos por el Juzgado Administrativo de Faltas, por el Juzgado de Paz, Señor amado, por la comisaría local, por nuestro comisario Hugo Ríos, bendícelo, Padre Celestial, por cada uno de los legisladores de nuestra provincia, por nuestro gobernador, Señor, sean bendecidos, Señor, cada uno de ellos, por los legisladores de nuestra nación, Señor, y nuestro presidente, y también por todas aquellas personas que están puestas en eminencia, Señor, tu bendición sea sobre sus vidas, Padre Celestial. Y te pedimos también, Señor amado, por aquellos que están en el lecho de la enfermedad, seas tú quien hagas mullida su cama, acompañándoles, Padre Celestial, y obrando sanidad en ellos, Padre amado. Que en tu infinita misericordia, Señor, puedan esperar pacientemente en ti, como dice el salmista, Señor, porque tú te inclinas para escuchar los ruegos, para escuchar el clamor, Señor amado. Y ordenas, Señor amado, que sean sacados del pozo, del lodo cenagoso, Señor,
Afirma sus pasos sobre la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Endereza, Señor amado, nuestros pasos para que así, Señor amado, en tu camino podamos andar, Señor, como a ti te agrada, Padre mío. Te lo rogamos, bendito Rey, en los méritos santos de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor amado, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Nelly también dice: Dios te bendiga grandemente, pastor, a ti, a todos los oyentes y a la familia Papalía. Amén, gloria a Dios. Bien, si tiene allí su Biblia a mano y quiere ir al libro del profeta Isaías, capítulo 32, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que lo ven, y los oídos de los que los oyen oirán atentos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a través de esta palabra cómo el Señor declara que cada uno de nosotros necesitamos ese refugio. ¿Y por qué será que Dios ve que el hombre necesita de este refugio? Cuando leemos en la palabra del Señor que Pedro, creyendo que le daba un buen consejo al Señor Jesús, el Señor le reprendió diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Entonces podemos ver la misericordia de nuestro Dios, cómo nos declara a través de su palabra la necesidad de cada uno de nosotros. Sabemos que el enemigo se esconde en distintas personas para poder hacernos tropezar. Cuando conocemos las acechanzas del enemigo, que él usa a distintos hombres movidos por la envidia, por el rencor, por el odio, estas cosas no las pone Dios en el corazón del hombre. Estas son cosas que el enemigo pone. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos ser librados de hombres malos y perversos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Salmos, en el Salmo 31, en el verso 4, dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Entonces, si tenemos aquel que es nuestro refugio, aquel que nos rescata de la red que han tendido para hacernos tropezar, para atraparnos, vemos que podemos clamar a este Dios tan grande y misericordioso para que nos brinde su refugio. Muchas veces nos toca lidiar con todas estas cosas y a las personas que el enemigo ocupa no le importa tanto, no le importa, aunque la conciencia de ellos les amoneste, aunque la conciencia de ellos les turbe, no les deje tranquila, lo mismo persisten en hacer el mal. Tal vez viendo la situación y conociendo lo que
el poeta Gaspar Núñez de Arce nos dice, hablando sobre la conciencia, cuando recita ese poema, conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Si al sumo hacedor le plugo, que asola con el pecado, seas tú para él culpado, delator, juez y verdugo. Cuando nosotros analizamos esos versos, vemos que en la palabra del Señor nos enseña que esto sucede, y sucede muy a menudo. ¿Por qué? Hay hombres que se confunden. Dice el profeta Isaías que por el pecado que hay en ellos, Isaías capítulo 28, versículo 15, la confianza que ponen en la mentira, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Qué triste que aquellos que sabiendo que se refugian en la mentira y en la falsedad se esconden, engañados están creyendo que el Señor no les encontrará. Pero gracias le damos a nuestro amado y bendito Dios, a quien alabamos, glorificamos, bendecimos. Él tiene para nosotros cosas mejores. Y lo vemos porque todo aquel que siente el llamado, todo aquel que necesita y acude a Él, el Señor no le desprecia. Decía el rey David en el Salmo 51 y el verso 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, el Señor lo buscó, y no solamente que le buscó, sino que le ungió por rey del pueblo de Israel, sino que lo hizo el rey más noble que el pueblo de Israel pudo tener, aunque sabía cómo había sido formado. Por algo, el nombre del rey significa el amado. ¿Cómo no va a ser amado aquel que reconoce delante de Dios que en maldad ha sido formado y que en pecado ha sido concebido, pero que busca de la misericordia del Señor? Esto trae delante de nosotros la gran oportunidad de acudir al Señor para que nos libre de aquellos que se dejan usar por el enemigo para causarnos tanto daño. ¿Cuántos hogares destruidos por la maldad del enemigo? No creamos que es Dios quien quiere destruir el hogar. No creamos que es Dios quien quiere apartar a los padres para que sus hijos tengan, aunque en vida, ausente al papá o la mamá. Esa no es obra del Dios que nosotros conocemos, a quien alabamos, a quien glorificamos, a quien bendecimos. Eso es obra del enemigo de nuestra alma. Por eso el apóstol Pedro nos enseña en su primera epístola, allí en el capítulo 5 y en el versículo 8, nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, no es un juego, es la palabra de Dios. Declara
¿quién está acechando? No es cualquier demonio, es el diablo mismo. Él es quien se encarga de acecharnos, de buscarnos, de estar cada día tentando. Él es. Por eso está puesta esta advertencia. El apóstol Pablo, cuando escribía a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, verso 11 y 12, les dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cree que Dios nos engañaría al decir esto? Necesitamos ese refugio que habla la palabra. Y le damos muchas gracias a nuestro Dios, que el Señor ha provisto ese refugio, como leíamos por boca del profeta Isaías. Esto nosotros tenemos que reconocer. Ningún hombre puede enfrentarse a Satanás diciendo: bueno, yo soy astuto, yo tengo poder, yo tengo fuerza. El enemigo le va a ganar. Es más astuto, tiene más fuerza y tiene más tiempo, y va a lograr que en el poder que él ejerce, el hombre se constituya en un enemigo de Dios, y así deba enfrentarse a la ira divina que se enfrentará a él. Por eso es que necesitamos de este refugio, necesitamos ese refugio que el Señor nos provee. Y lo maravilloso de todo es que cuando Él provee el refugio, no lo hace para uno solo. Cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas qué debe hacer para ser salvo, ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es lo maravilloso, hermano. Allí es donde nuestro refugio, donde nos refugiamos a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros nietos. Todos somos refugiados allí. Por eso es maravilloso aprovechar y tener ese refugio que Dios nos ofrece. Vemos en la palabra del Señor que cuando vino ese diluvio sobre la tierra, el Señor preparó un refugio para un varón que lo consideró justo el Señor, que se llamaba Noé. Pero este varón tenía una esposa a quien él amaba. Dios es amor. Por eso es que cuando salva a Noé, salva a la esposa de Noé. Maravilloso es Dios, a Él sea toda la honra y toda la gloria. Pero tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. ¿Cómo el Señor iba a dejar a los hijos de Noé si la esposa de Noé amaba a sus hijos? Así que también el Señor proveyó refugio para los hijos de Noé, siendo que el justo era Noé. También la palabra del Señor nos relata en el libro de Génesis que tanto Sem, Can y Jafet, ellos tenían sus esposas a quienes amaban. Y cómo el Señor les iba a privar de ese ser que ellos amaban. Entonces también salvó a las esposas de Sem, de Can y de Jafet. Vemos que el refugio que Dios provee alcanza, si nosotros tomamos ese refugio, alcanza para toda nuestra familia,
para toda nuestra casa, pero debemos tomar ese refugio y permanecer en él. No salirnos del refugio donde el Señor nos ha puesto. Por eso, si el enemigo nos quiere hacer volver de ese refugio, persistamos firmes allí en el refugio que nuestro Señor nos pone. La palabra del Señor, Él quiere que nosotros nos aferremos a su palabra para tener victoria. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 31, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano querido, tenemos ese refugio cada uno de nosotros. ¿Cómo despreciar un refugio tan cálido? Un refugio donde hay amor en abundancia. Un refugio donde encontramos refrigerio para cada uno de nosotros. Un refugio donde encontramos paz para todos los integrantes de nuestra familia. ¿Cómo rechazar ese refugio? Por eso la palabra del Señor, aquellos que no quieren oírla, aquellos que la rechazan, dice Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 2 y en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano y oyente, tenemos la oportunidad de ser librados de todo eso si acudimos al refugio que el Señor nos provee, si aceptamos el refugio que el Señor nos provee, si nos aferramos y permanecemos en ese refugio. Encontrar la salvación no es para después descuidarla, hermano querido. No debemos descuidarla. Nosotros no sabemos en qué momento tendremos que comparecer delante del trono de la misericordia de nuestro Dios. Pero qué bueno que cuando nos toque ese momento, estemos en el refugio que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Dónde encontraremos mejor refugio que en el Señor? ¿A dónde lo encontraremos? Si el Señor Jesús mismo nos dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 28, el Señor nos declara en su palabra: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Habrá un lugar más seguro para nosotros que las manos del Señor? ¿Habrá alguien que nos prometa algo mejor que la vida eterna? Verdaderamente no debemos descuidar esa salvación. Hermano querido, aunque por allí nuestra conciencia nos acuse, declaremos delante del Señor esa situación para ser librado y estar en victoria, alabando, glorificando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y el versículo 13, de este publicano que su conciencia le acusaba. Dice la palabra: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermano querido, y no fue el desaireado,
sino que fue aceptada su oración. Fue el Señor mismo quien nos declara que Él fue acepto, que el Señor le creyó la sinceridad en su corazón, que el Señor no lo desechó por lo que había hecho, lo aceptó por lo sincero de su oración. Porque sabía que lo que expresaba con sus labios era lo que salía de lo más profundo de su corazón. Y como Dios ve el corazón del hombre, aceptó como real y verdadera esa oración y esa súplica, y fue concedido en gracia, por amor, por misericordia, de parte de nuestro amado y bendito Dios. Dispuesto está para oír nuestras oraciones de la misma manera, si obramos con la misma sinceridad, si acudimos a ese refugio para que Él nos dé el alivio que estamos necesitando, donde tendremos esa fortaleza y esa confianza que el Señor mismo nos estará oyendo, y la sinceridad de nuestro corazón estará expuesta delante de nuestro Dios, como la palabra del Señor nos enseña. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de la presencia de aquel que las ha creado. Entonces, ¿por qué perder tiempo? ¿Por qué no aferrarnos a ese refugio donde obtendremos victoria y donde estaremos alabando, glorificando, bendiciendo el nombre de nuestro amado y bendito Dios? Porque en su palabra nos dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, esperemos en la promesa, en las palabras de nuestro Señor, donde el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es lindo, hermano querido, que podamos encontrar ese refugio en la situación en la que nosotros nos encontremos. Él es quien nos hace reconocer todas nuestras faltas, hermano querido. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosa, le decía, hermano, le escribía a los hermanos, le escribía a los creyentes, le escribía a aquellos que habían aceptado al Señor Jesús. Le escribía a ellos, les indicaba dónde estaba el refugio. Dice Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ahí está el refugio. Haga morir lo terrenal, le decía el apóstol. ¿Qué es lo que era que debía que hacer morir para entrar al refugio? Debía entrar libre de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, de malos deseos y de avaricia, que es idolatría. Y el apóstol le decía cosas por las cuales las iras de Dios vienen sobre los hijos de desobediencia. Grande es el Señor, hermano. Grande es el Señor. Quiere librarnos. Quiere que entremos en el refugio y nos dice de la manera en la que podemos entrar en Él. El Señor es nuestro refugio, hermano querido. Él mismo es quien se pone para protegernos, para guardarnos. Él nos libra del poder del enemigo de nuestra alma. Él es nuestro refugio, hermano. Y da, bendito Dios, esa señal, hermano, que aunque estemos pasando por tribulación, por angustia, por pesar, el Señor sigue siendo nuestro refugio. No por eso se aparta. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 7 y en el versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo:
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya estaban en el refugio de nuestro amado Dios, aunque les tocó pasar la gran tribulación. Pero hermano querido, tuvieron la oportunidad de lavar su ropa en esa sangre preciosa, esa sangre inmaculada, esa sangre sin pecado, esa sangre que nos hace acepto a la presencia de nuestro Dios. Y allí lavaron su ropa y allí están alabando, glorificando, bendiciendo el nombre del Señor, porque el refugio no les ha dejado, porque llegaron al refugio eterno y allí permanecen y de allí nadie los sacará, porque pudieron tener esa valentía, esa osadía de poder llegar y lavar su ropa en la sangre del Cordero. Él es nuestro refugio. Vendrá la ira, va a venir, dice la palabra del Señor, pero nuestro Señor Jesucristo es el mejor refugio que podemos tener. Hablándole a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo le decía allí en el capítulo 1 y en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Gloria y gloria a Dios que vive y reina. Hay alguien que está dispuesto a librarnos de la ira venidera. Y ese alguien es nada más ni nada menos que el mismo Hijo del Dios del cielo. Alabanzas al Rey de la Gloria, al eterno, misericordioso y santo Dios. Aleluya. Ha provisto ese refugio, ha brindado ese refugio para que allí podamos acudir todos nosotros para ser librados de la ira venidera. Por eso la palabra del Señor decía: será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Alabanza al Rey de la Gloria. No hay mejor refugio que Él. No hay mejor lugar para llevar a nuestra familia que a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor lugar para llevar a nuestros hijos que a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor refugio para llevar a nuestros seres queridos que a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria, allí están seguros, allí el enemigo no puede tocarle, allí el Señor garantiza ser librado de la gran tribulación, ser librado de la ira que va a venir. Alabanza al Rey de la Gloria. ¿Cómo no agradecerle al Señor por ese refugio? ¿Cómo no gozarnos con el Señor por ese refugio? ¿Cómo no bendecir a Dios todos los días porque nos permita permanecer en el refugio, en la calidez de su refugio? Allí está nuestra victoria, allí está nuestra ganancia, allí está el amor que le expresamos a nuestros seres queridos cuando estamos en el refugio que el Señor nos brinda. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén y amén. Gloria al Rey. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a ti, Padre Celestial. Gloria a Dios. Poder compartir esta edición del culto en la radio, la palabra realmente que fluye, que mora a través de esta audición en esta tierra y se extiende, ¿no?, a toda la actitud, y que podamos atesorar como todos los martes esta gran bendición de la palabra. Y hoy esta justamente
esta gran bendición del Señor que nos vuelve a prometer el refugio. Así que qué tan importante, ¿no? Qué tan importante la palabra de hoy que nos llega la bendición de seguir teniendo ese refugio. Solo queda, es decisión nuestra. Amén, amén. Así es, Cristian. Gracias, Pastor. Saludo a toda la audiencia, ya sea a través de la radio y a través de la red social Facebook. A todos, lluvia de bendiciones para todos, Pastor. Muchas gracias. Amén, Cristian. El Señor te bendiga, el Señor bendiga tu hogar y bendiga a todos los oyentes. Muy bien, hacemos una pequeña pausa con alabanza justamente y nos quedamos en privado. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Cristian.